hablaremos de algunos aspectos de la vida de los incas, de los quechuas y de otros indios del Perú. En el imperio incaico, todo el trabajo de organización estaba asegurado por la nobleza, cuyo Consejo Supremo lo encabezaba el Inca. Pero había 4 altos funcionarios que componían el organismo administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos tenía una jurisdicción: norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para saber dónde terminaba la jurisdicción de uno y comenzaba la del otro? Bueno, podría decir que no lo sabemos, pero en realidad sí lo sabemos. Una ayuda que tenían los funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Había más de 700. Pero este fenómeno tenía una razón. Para dirigir la economía era necesario que la demografía no se modificara a cada momento, que la gente no se mudara. Entonces se llevaba a cabo cada tanto un censo muy preciso que servía para la eficiente distribución de riquezas por todo el imperio y también para obtener información y prevenir los saqueos, para saber a qué región pertenecía cada uno. Estaba prohibido a los habitantes de cada distrito circular por otra circunscripción que no fuera la propia sin autorización especial. Vigilar esta medida era fácil, porque se podía controlar por la vestimenta. En cada región se vestían de una manera estipulada. Los huancas del norte de Cusco llevaban un turbante negro, los de Cajamarca una vincha, los cañares una corona de madera y así. Los que vigilaban esto, a ver qué cosa traía puesto cada uno, eran los temidos Tucuilicuc, el que lo ve todo. Cuando alguien te dice Tucuilicuc, te está diciendo el que lo ve todo. Entre aquellos 700 dialectos había 3 lenguas que los españoles calificaron como generales: el quechua, el aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles. Los lingüistas anotan que el quechua y aymara son idiomas muy aglutinantes. A veces con una sola palabra se expresa toda una frase. Por ejemplo, de la raíz alí, que significa planta en aymara, derivan 82 voces y cada una puede expresarse con una sola palabra. Por ejemplo, ser una planta en bello crecimiento, incluso con una sola palabra de no más de 5 sílabas. Este idioma no necesitaba diccionarios. Algunos audaces filólogos han dicho que la aymara es la lengua madre, no la lengua madre de los incas, sino del género humano, aquella que se hablaba antes del episodio de la Torre de Babel. Algunos estudiosos, como Anfrau de Torón, han descubierto eso. Anfrau escribió un libro llamado Descubrimiento del paraíso y de la lengua primitiva. Y otro señor llamado Villamil Guerrada escribió otro que se titulaba La lengua de Adán. O sea, Adán hablaba en aymara. Últimos detalles respecto de la lengua. La formación de palabras en quechua es simple. Por ejemplo, runa significa el hombre y kai expresa la abstracción. Entonces, humanidad se dice runa kai y todo así por el estilo. Psiqui indica el hábito e iliu el alimento. Glotón, entonces, es iliu psiqui. Quiere decir que en este idioma el diccionario no te ayuda, porque no hay manera de decirlo de otra forma. Es como si vos quisieras una definición del 4. A lo sumo es 2 más 2, pero eso no es una definición. En un idioma analítico, que no tiene sinónimos, como el de John Wilkins, bastaría leer una palabra
para que eso nos dijera qué cosa es la humanidad. Esos son los idiomas analíticos. Ahí hay un artículo de Jorge Luis Borges que se llama justamente El idioma analítico de John Wilkes, en donde explica este idioma analítico, que se maneja tal como acabamos de decir, con una raíz general y una serie de derivaciones que van cambiando de acuerdo a las propiedades que esta raíz va teniendo. El que sabe eso no necesita diccionario porque solo se puede decir así. Hay también en quechua algunas onomatopeyas. Por ejemplo, estornudo se dice achicuni, porque en realidad los quechuas estornudaban así, ¿no? Achicuni, decían. Eran un poco amanerados. Bebé se dice guagua. Mirá vos. El sufrimiento se expresa con una especie de lamento, como arau. En Aymara ciertos pájaros tienen por nombre su canto, como cochichi. Hay un pájaro que se llama cochichi. ¿Y cómo hace el cochichi? Cochichi, cochichi. Es muy práctico que un pájaro cante diciendo su nombre. Basta con esperar a que cante para saber cómo se llama. Por ejemplo, imaginemos que entre nosotros aparece un pájaro y dice, canario, canario. Y no habría ningún problema. Sería la ornitología. Ornitología sería una ciencia muy fácil. Estaba otro pájaro acá que es muy gracioso, el leque-leque. Bien, con respecto a la medicina, digo, pasando a otra cosa, estaba muy desarrollada, había una serie de procedimientos empíricos, pero también ritos mágicos, que estaban a cargo de hombres marcados por un signo irrecusable, o tanto podía ser la ceguera, o la falta de algún miembro, etc. Pero había algunos grupos entre los cuales no eran necesarias esas marcas, ya que se transmitían sus secretos de padres a hijos. El más célebre de estos pueblos fue el de los Colaguayas, al nordeste del lago Titicaca. Este pueblo, proveía de curanderos a la corte del Inca para luchar contra algunas enfermedades específicas que causaban estragos, por ejemplo la verruga y el uta, que en un idioma analítico ya sabemos qué es. La verruga provocaba fiebre y terribles hemorragias, y el uta era una clase de lepra que corroía el rostro y exigía la extirpación de todas las zonas contaminadas, sobre todo la nariz y los labios. Existían remedios para todos los males. Ahí estaba la farmacopea vegetal, la coca, pero también se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca, una especie de colibrí, ¿no? Era usada contra la epilepsia, la vicuña contra los males de la vista, el caldo de un cóndor joven, se me hace agua la misma, eso era contra la locura, y los insectos chuki chuki, luego de hervidos, contra la verruga. Como se ve, había un remedio para cada mal. Lamentablemente, ninguno surtía efecto, pero sí había un vademecum de gran extensión. El hombre mismo aportaba su contribución, sobre todo, y disculpen ustedes, mediante los orines que viene el médico. Cada familia guardaba en un recipiente el líquido amoniacal que se usaba en forma de fricción contra las jaquecas. ¿Te duele la cabeza? No, ya se me pasó. También se usaba como calmantes contra los males de dientes. Recuerden a los romanos que se lavaban los dientes con orines y preferían los que venían de España. Y también se lavaba con estas aguas menores a los bebés afiebrados. Para las mordeduras de bebés afiebrados, probablemente, se recurría
a los excrementos y para el envenenamiento cenizas de pelo. Usted quemaba pelo y se lo tomaba con un fermento de frutos y si lo habían envenenado, eso lo curaba y si no, lo terminaban de envenenar. Hay que decir que una gran cantidad de medicamentos estaba muy al alcance de la mano. Las dietas, las purgas, los emplastos, las sangrías eran una terapéutica corriente, ¿no? En el Cusco, donde si no, se recurría a las enemas. ¿Quién no ha oído hablar de las enemas en el Cusco? Se la daban mediante un tubo lleno de líquido por el cual soplaba el curandero. Desde ya también había oraciones y sacrificios y expulsión de malos espíritus, pero solo recurrían al hechicero cuando las medidas anteriores resultaban ineficaces. El hechicero transfería el mal a una cosa inanimada, ponele una piedra. Esta operación se hacía de la manera siguiente, atención las amas de casa. La zona donde se localizaba el dolor era frotada por una prenda del mismo enfermo. Luego se destruía la prenda y se suponía que la enfermedad pasaba a la prenda. A veces el curandero lamía la parte dolorida, lambía sería mejor, ¿no? Aunque por su condición de hechicero no caía enfermo. Como los médicos no se enferman, por eso te pueden lamber donde quieran. Digo, te pueden curar o tocar, para algo son médicos. Ahora, el problema se hacía muy complejo cuando se enfermaba el Inca, porque el Inca era la representación viva del pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba la enfermedad que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Y para curar el mal, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios, purgas, qué sé yo. En Cusco existía un método de purificación colectiva llamado situa. A los enfermos, inválidos y extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no podían volver hasta que no terminaran estas ceremonias reservadas al resto de los habitantes. Entonces, los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso durante 3 días, se lavaban metódicamente. Luego de estos 3 días, los cusqueños ya purificados y hambrientos asistían a un rito para conjurar las enfermedades, en el cual 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno para el norte, otro para el sur, este y oeste. Tenían los puntos cardinales en el centro mismo de su pensamiento, estos tipos, ¿no? Al paso de estos guerreros, los habitantes sacudían sus vestidos, se frotaban vigorosamente el marote y consideraban que así sacaban los malos gérmenes y los arrojaban al camino para que los guerreros los sacaran fuera de la ciudad. A esto llamo yo higiene. Último aspecto, la justicia. La ley del Inca era implacable por su carácter divino y así su violación constituía un sacrilegio. Pero las penas eran mucho más suaves para los miembros de la nobleza, porque se suponía que cualquier sanción alcanzaba a este hombre en su prestigio. El insulto de los jueces era un castigo severo para el noble y del todo insignificante para el atorrante como uno. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio. A veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones y no había apelación. Existían mazmorras y muchas crónicas describen celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. Te metían adentro de una celda con animales salvajes y si a los 3 días no estabas muerto, porque eras inocente. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una terrible lista de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era por horca o lapidación, también mazazo en los brazos. Los delitos contra los bienes del imperio
eran operados muy severamente. El que destruía un árbol frutal o rompía un puente era condenado a muerte sin juicio previo. Así vivían los quechuas, así trabajaban, así comían, así cumplían sus leyes, así amaban, así dormían, así siempre, siempre, todos los días.